Bendiciones a todo el que esté escuchando, a todo el que esté oyendo, al que quiera oír y al que no. Bendiciones a su hogar, a su casa, a sus vidas. Muchos dirán, vaya, ahora habla de Dios. Siempre lo hice, el que me conoce siempre lo hice. Mis caminos no fueron correctos, no fueron perfectos, no fueron idóneos, pero dice el Señor que al que 7 veces cae, 7 veces lo levanta. Y también dice que no vino por justos, no vino por perfectos, sino por injustos y pecadores. Vino por aquel que se arrepiente, vino por aquel que busca la verdad y sabe cuál es la verdad. Y entonces vino aquel por el que clama perdón a su alma. El Señor ha sido tan maravilloso siempre conmigo. Siempre siempre dije que es un Dios superior. Aquel que me conoce lo sabe. Siempre dije que es un Dios superior, que es un Dios único. La forma en la que hablo de Él es porque sé cómo es Él, porque sé sus grandezas, sé sus proezas, sé sus milagros. Él ha hecho muchos milagros en mi vida, pero uno fue mayor. Uno fue mayor de todos, la cual en ese momento, en el momento en que tuve el milagro, no me di cuenta, pero fue poco a poco que fui viendo y dije, wow, y entendí mi propósito, entendí el milagro, entendí todo. Em, También entendí lo que él me hacía hablar, eh, los sueños que tuve, porque tuve muchos sueños desde muy pequeña, siempre tenía sueños, siempre preguntaba, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué está aquí? ¿Y por qué nos hizo? Y siempre era una niña preguntona. Y todo el tiempo me decían, cállate, porque hablaba y hablaba y hablaba, porque quería saber. Entonces había una Biblia en la cual la miraba y me guiaba por los dibujos. Y, y siempre pensé en cómo sería Dios. Siempre hubo algo en mí desde pequeña de que Él existe. Siempre hubo algo en mí desde pequeña que Él en realidad es el que es y el que dice ser. Eh, Tuve la experiencia cuando tuve 8 años, tuve una experiencia la cual me hizo ver el mal que en realidad llevamos dentro, lo perversos y lo malo que podemos llegar a ser. Cuando a esa edad fue cuando vi la película de Jesucristo, cuando lo crucificaron y todo lo demás. Entonces yo pregunté, lo primero que hice fue, al ver esa parte, preguntaba, primero lloré un montón, lloré muchísimo y dije, ¿por qué le están haciendo tanto daño? Nadie supo responderme. Yo sé que Dios, cuando ve a una persona con un corazón así, Él se agrada. Le gusta le gustan las personas humildes, le gustan las personas sencillas, y cuando le alaben, cuando le exalten, cuando vayan a orar, cuando vayan a la iglesia, le gusta la humildad. Él se refleja cuando uno es humilde. Él se goza cuando uno es sencillo. A él no le gusta tantas etiquetas.
Solo le gusta que le glorifiquemos en gran verdad. Le glorifiquemos en gran verdad, con el corazón dispuesto, con, con, con la lealtad del corazón. Así estemos bien, así estemos mal. A Él le encanta que uno sepa quién es su Dios. Y cuando uno está amonestado por demonios, porque ellos existen, Dios creó muchos de ellos. Los mayores los creó el Señor para el momento final. Hay uno que está guardado debajo del mar. Ese es mayor de todos. Y ese es el que despertará el día del juicio final. No está lejos, está pronto. Todo está escrito. Todo está escrito. Dios vino por los injustos, por los pecadores, por aquel que le ha faltado. Él vino por aquellos, si ellos se arrepienten. Él vino por aquellos que en verdad se arrepienten. Déjame decirte que el mal se manifiesta de muchas formas. Puede entrar en cualquier persona, en cualquier momento, hablándote para confundirte, eh, acercándose a ti para confundirte. Pero si tus pies están en Dios, pero si tus pies están en Dios y tú sabes que es Dios que te está guiando, nadie te hará dudar. Nadie será capaz de hacerte dudar. Mira, el enemigo puede presentarse de muchas maneras y en muchas formas, en tu madre, en tu amigo, en tu hermana, en tu hermano, en tus hijos, em, en muchas formas, en amistades, en compañeros de trabajo, en jefes, de muchas formas se manifiesta. ¿Sabes cómo? Con palabras, con actos, de miles formas, de miles formas. Y se manifiesta para hacerte daño, para hacer que dudes, para hacer que te enfades, para hacer que dejes aquello por lo que tú crees y que cambies. Si estabas gozoso, pues ponerte en rabia. Si estabas feliz, pues hacerte llorar. Si estabas bien, pues ponerte triste. Busca la manera de amonestarte, porque el mal no le gusta el bien. Y cuando una persona está bien, el mal se siente mal y dice, aquí no estamos trabajando bien. Y llama amigos para amonestarte de miles de formas. Es bueno saber que cuando cosas así te están sucediendo, que cuando viene alguien y te insulta o te hace algún daño, piensa bien. Esa no es la persona, es el maligno que te quiere hacer maldecir. Es el maligno que quiere que tú maldigas a esa persona y digas perdón. Pues, mamá, ¿me entiendes? Entonces, no sé si me estoy haciendo entender. A ver, en ese momento a veces uno dice, me enfada esa persona, no sé qué, pero mira, qué tonto, que no sé cuánto, pero ¿por qué me hace esto, que aquello? Y empiezas a tener malos pensamientos contra la persona que está actuando mal para ti o contra ti. Entonces, en ese momento, sea astuto o astuta, ten visión. Oh my God, ten visión. En ese momento, bendice.
yo te invito a que bendigas. Bendigas en el nombre del Señor porque Él lo ve y Él te dice, tienes armas. Y el arma que tienes es bendiciendo, porque tú bendiciendo, bendices a la persona para que esa persona que también se dejó amonestar, que permitió que el mal entre a su cuerpo de una u otra forma, porque permití, ojo, no es que ellos entran porque sí, entran porque permites o le das el espacio a entrar. Una persona deja o permite deja entrar al mal cuando tiene malos pensamientos o malas acciones, cuando tiene envidia, ira, enfado, enojo, rabia. Todo eso es un hueco para que el mal entre. Entonces, hace actuar de esta forma, hace pecar al que dejó entrar y hace pecar al que está amonestando, o sea, al que está molestando. Entonces, yo te invito a ti, en el nombre de Yeshua, a que tú, en el momento que eso te suceda, dice el Señor, bendice a tu hermano cuando mal te haga. Porque en los últimos tiempos no es contra carne y humano que se pelea, sino contra huestes y tempestades de mal, gran mal. Entonces yo te invito a que tú bendigas en el nombre de Jesús, porque en su nombre hay poder. Bendice en su nombre aquel que habla mal de ti, aquel que calumnia, porque hay leyes que Dios ha puesto. No, uno no debe hablar mal de su prójimo, ni tampoco, o sea, cuando dice hablar mal de su prójimo, quiere decir no solamente hablar mal de su prójimo, sino levantar falsas palabras y acusaciones. Los 10 mandamientos son tan increíbles que si usted se pone a pararle un poco, estudiela, léala. Aprendí de esta forma cuando no entendía, porque la palabra me costó entenderla. Y fue el Señor dándome para poder entenderla, porque la leí muchas veces. Muchísimas veces desde pequeña. Y me enfadaba cuando no la entendía. Me enfadaba mucho. Entonces, una sola palabra significa mucho. Una sola palabra significa mucho, pero el mucho que significa es una sola dirección. De lo mucho que significa es una sola su dirección. Esto quiere decir que todo lo que significa dentro de una misma es hacer el bien. Esa es la dirección, hacer el bien y estar conectado. ¿Cómo se hace el bien? El bien se hace estando conectado con Dios. Mira, es complicado y muchas veces te lo digo porque a mí también me ha costado. No es un paso que sea fácil. El estar conectado con Dios no es fácil. De miles de formas te quieren hacer caer porque lo he visto, lo he sentido, lo he vivido. Buscan la forma de cómo, más que nada cuando uno ya sea, porque Dios lo ha redimido, Dios redimide al caído, al pecador, al que se equivocó, Dios redimide. Y aquel que ha redimido Dios, viene el mal a atacarte y decirte, pero si tú eras tal, pero si tú eras cual, pero si a ti te gustaba la fiesta, pero si te gustaba beber, pero si a ti te gustaba esto o aquello. Entonces viene para hacerte daño. Pero recuerda, quien te sacó de ahí fue el Señor. Y entonces tu respuesta tiene que ser, pero grande, grande y maravilloso es Dios, que de ahí donde tú te estás acordando, es verdad, de ahí me sacó, es verdad, de ahí yo salí y me convertí en lo que hoy soy, hija de Dios.
o hijo de Dios, porque la pelea es día a día y continua, cada hora, cada segundo, cada instante, por donde tú vayas. Y ojo, algo que yo, fueron muchas veces la que yo me gusta escribir. Entonces, muchas veces he escrito que, en muchos escritos, perdón, que he tenido, siempre he dicho avanza, he hablado del avanzar, he hablado del progresar, he hablado del, o sea, no solo del avance, del progreso, sino del adelante. Tú puedes. Entonces, en muchos de esos momentos siempre lo he hecho pensando en mí misma, en decir, yo puedo, vale, esta es mi pelea, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Sé que es difícil, pero no es imposible. Y en muchas de esas veces que he intentado correr, me he caído muchas veces que yo he querido hacer el bien, se me presenta algo para hacerme caer. Y eso no es porque sí, eso es porque, vuelvo y te repito, se lucha contra demonios. Entonces se meten de una u otra forma en las personas para amonestarte, o sea, molestarte y hacerte daño de una u otra forma hasta que te hacen perder tu propósito. Y luego pensé y digo, vale, voy a volver a volver a intentar. Me voy a levantar de nuevo. Y luego cuando leí la Biblia, en una parte que le dice al Señor, cuando Él estaba aquí hablando en parábola y dando las enseñanzas, Él dice muy claramente, y en muchas partes de la Biblia lo dice que Él no ha venido por justos, ha venido por pecadores, ha venido por aquellos que se han caído para levantarlos. Y uno de ellos le dice, un apóstol le habla y le pregunta, Señor, ¿cómo es que ha venido por pecadores? Y cómo es que en tu nombre, porque, a ver, le explico, porque no me estaba acordando muy bien, perdón. Hay una parte en la que los apóstoles estaban sacando demonios porque le decían, Jesucristo les dijo, sacad demonios en mi nombre, hacedlo de esta forma. ¿Cómo lo podéis hacer? Con ayuno y oración. Vosotros tenéis que tener mucha fe, ayuno y oración, y así sacaréis demonios de los cuerpos. Y también dio otras palabras y otras órdenes para poder sacarlos del cuerpo y a muchos atarlos. Entonces, en el nombre del Señor, porque el Señor les enseñó cómo hacerlos. Recuerden, les enseñó cómo hacerlos, la cual ellos lo hacían. Luego, después de esto, vinieron otras personas a querer sacar demonios de los cuerpos de otras. Al ver esto, a los apóstoles, otras personas vinieron a hacer lo mismo. Y entonces no pudieron y fueron al Señor y le dijeron, Señor, pero si en tu nombre hemos sacado demonio, en tu nombre hemos, ojo a lo que les digo, en tu nombre hemos sacado demonios, en tu nombre hemos hecho maravillas, en tu nombre hemos hecho como milagros.
Entonces el Señor se volcó con énfasis de enfado, de ira no, enfado, y les dijo, de cierto les digo, que a ustedes no les conozco. ¿Saben por qué? Porque lo hicieron con egolatría. En tu nombre hemos sacado. En tu nombre hemos sacado. Es como que yo diga, oiga bien. Es como que yo diga, vale. En su nombre yo saqué esta llave. En su nombre yo saqué esta llave. En su nombre yo saqué esta llave. Pero no lo hicieron con fe. Lo hicieron como idolatría a uno mismo. En su nombre yo saqué esta llave. El Señor dijo, hacedlo en mi nombre. Y en ningún momento, ninguno de los apóstoles le dijeron eso al Señor. En tu nombre hemos sacado demonios. Porque es como decir, yo utilicé tu nombre para poder sacar demonios. Yo utilicé tu nombre, verbo de personal, o sea, personal. Yo en tu nombre saqué demonios. No, señores, no es el yo, no es el tú, es el Todopoderoso. Porque ¿por qué les explico esto? Porque esto es muy delicado, muy delicado. Cuando usted, mire, Señor, en estos últimos tiempos, le digo esto, tome nota, por favor. En estos últimos tiempos, el Señor, aquel que tiene fe en Dios, le va a dar palabra en su boca para levantar al otro hijo que está caído, porque el Señor se va a manifestar de esa forma. Le va a poner palabra a usted o a cualquier otra persona que esté a su alrededor para levantarlo a usted o para que usted levante a su hermano que está caído. Eso va a hacer el Señor. Aparte de eso, va a dar sueños y visiones a los ancianos, a las embarazadas. Oh my God, el Señor hará hablar a su pueblo antes de venir. El Señor hará hablar a su pueblo antes de venir. Y eso es el alma que no descansa hasta que eso no lo hace. El Señor no hará que tu alma descanse hasta que tú no hables lo que el Señor tiene para decir. Es increíble, pero es que, mira, yo te digo una cosa, cuando el Señor estaba aquí, muchos pastores y otra, o- o- es que el Señor se enfadaba mucho porque iba a la sinagoga. Y en la sinagoga los pastores que estaban allí en las sinagogas, las iglesias de ese entonces, de ese tiempo, se enseñoreaban y decían, ¿quién es este? ¿Qué hace aquí? Es blasfemo. No le conocemos. Eso decían del Señor. No le creían. Aparte que no le creían, se enseñoreaban más que Él, porque ellos se creían santos. ¿Y solo por qué? Porque estaban en la sinagoga, porque estaban dando palabra y enseñanza de lo de Moisés, porque en ese entonces estaba palabra de Moisés y los 10 mandamientos que Moisés había dejado. Y ellos estaban en la sinagoga. Somos santos, somos perfectos, tenemos el anillo, tenéis que arrodillaros por el anillo, tenéis que hacer clemencia por el anillo, por la vestimenta, porque soy santo, porque estoy en santidad, porque tienes que ser reverente a mí. Oh, Dios mío, tened cuidado cuando veáis esto. Tened cuidado cuando hagáis esto.
Tened mucho cuidado, porque el Señor dice que tomará en cuenta todo lo que has hecho en la tierra, y más si has ido a por su palabra. Eso es aún mayor y aún peor. Tomará muy en cuenta todo eso. Por mí también tomará en cuenta. Y por todos los que van por su palabra tomarán en cuenta. Aquel que el Señor habla, le dice, haz esto en mi nombre, o ves y habla esto, y uno lo calla, también el Señor tomará en cuenta. Y si uno no quiere, también el Señor tomará en cuenta. Tengan fe. Miren, yo no les digo que vienen cosas mejores. En la tierra no. En la tierra vienen tempestades mayores. En el nombre del Señor. Vienen tempestades mayores aún. Tenemos tiempo. Aún hay tiempo para la salvación. Vuelvo y le repito, me gustaba mucho escribir. Me gusta mucho escribir. Es algo que me gusta desde pequeña. Y yo siempre deseo escribir un libro. Pero el Señor me llevó a más, a mucho más. Y yo no entendía. Me vino en pensamiento tiempo al tiempo. Hubo un video que yo subía a Facebook donde dije lo que iba a pasar. Hablé sobre cuando estábamos en el COVID, después del COVID, que iba a pasar, que iba a haber escasez de alimento. Luego después el alimento iba a subir brutalmente. Luego después iba a haber confusión, iba a haber ira y en un momento dado guerra. Cuando dije eso me espanté y dije, ¿qué estoy hablando? Me asusté. Me asusté mucho por lo que yo estaba diciendo. Ya me habían pasado muchas veces estas cosas, yo no entendía. Al principio pensé que me estaba volviendo loca. Bendita locura, bendita locura. Porque en muchas ocasiones cuando tuve un problema muy grave que era físico, físico me refiero a tuve problemas en una pierna. Yo decía, Dios es grande, porque todo el tiempo me decían que yo no iba a caminar, que yo no iba a andar. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Me llamaron y me dijeron que estaba loca. Pues entonces dije yo, por todas estas cosas pensé que estaba loca porque digo que estoy publicando. Entonces tuve que borrar ese video. La verdad, sinceramente, lo borré. Borré ese video. Pero me acuerdo muy bien lo que dije. Lo que ahora está pasando. Me recuerdo muy bien que se lo dije a mi hija. Y mi hija también me dijo, mamá, estás loca. Cuando le dije, presiento que va a haber una guerra y la empezará Rusia. No sé con quién, no sé con qué. Le dije, hija, Dios viene. Fue lo único que le dije, el Señor viene. El Señor viene. Y como les digo, borré el video. Pero cuando vi lo sucedido, llamé a mi hija, hablé con ella y le dije, ¿te acordás lo que te dije? Y justamente pasó lo de la guerra. Mi hija me miró, primero se asustó, me dice, mamá, tengo miedo. Y le digo, no temas, mi amor, no temas, armate de valor, armate de fe, no temas, no tengas miedo, no hay por qué temer. Dios es grande, mi amor, bautícese. Si usted siente en su corazón bautizarse, bautícese, porque luego ella le dije eso sin que ella me diga nada, porque presentí que mi hija estaba teniendo esa duda del bautismo. Y entonces ella me dice, sí, mamá, tengo dudas y tengo miedo.
Y yo le digo, pero tú sientes en el corazón querer bautizarte, ¿a que sí, mi amor? Y ella me responde, sí, quiero bautizarme, pero no sé cómo. Y yo le digo, tranquila, mi amor, todo en su tiempo, todo en su momento, ya verá usted poco a poco. Pero es lo que yo le digo, yo le dije, es lo que yo te digo. Yo sé que yo soy hija de Dios. Yo lo sé. Solo que el mal ha querido arrebatarme aquel propósito que yo tengo con mi Señor. Que Él ha puesto antes de yo nacer. El mal quiso arrebatarlo, pero no lo ha logrado. No lo ha logrado. Entonces digo yo, no sé a dónde me lleva, no sé por qué camino me lleva. Lo único que sé es que me hace hablar de una manera increíble. De una manera que yo misma muchas veces no entiendo, no comprendo. Y no entendía hasta que su palabra leí que dice que debemos apoyarnos con palabra los unos a los otros, con palabra, ayudándonos los unos a los otros. No solamente dice ayudándonos con alimento, de muchas formas. El mejor alimento que hay en este mundo es la palabra. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Anima a tu hermano y a tu hermana. Animaos los unos a los otros. Y el ánimo solo se levanta cuando uno dice, hermana, la veo caída. Levante esa fe. ¿Por qué la dejó caer en el suelo? Esa es su arma más poderosa. Levántela. La fe es un arma muy poderosa. Yo les llamo a aquel que está escuchando este video diciéndole que levanten su fe. Si la tiene guardada, vaya, búsquela. Si la tiene escondida, encuéntrela. Si la ha dejado botada, recójala. Si es que la perdió, plante otra vez esa fe, como si fuera una flor, y haga que renazca nueva y mejor. El Señor es grande. No se aflijan, dice el Señor, no nos aflijamos por las vanidades. En un escrito tengo hablando sobre vanidades, en otro sobre tiempo. Y cuando hablé sobre tiempo, me vino fue un verso. Cuando hablé sobre tiempo, un verso que fue escrito en el 2021, más o menos, en la fecha del 2020 o 2021. Y no entendía ni yo misma lo que había escrito, porque es casi como una parábola. No lo entiendo, muchas veces ni yo entiendo lo que escribo. O sea, al principio no entendí, pero luego después comprendí. Luego comprendí y dije, wow, esto me quiere decir algo. Esto me quiere decir algo. Hoy en día entiendo lo que me quiero decir. Hoy en día entiendo lo que me quiere decir. Si usted no conoce de Dios, lo invito a que conozca. Lo invito a que conozca más de Dios leyendo la palabra. Él se va a manifestar cuando usted empiece a buscar la palabra de Dios. Él se manifestará dándole entendimiento. Le invito a que vaya a la iglesia. No vaya a buscar perfectos
Y ojalá todas las iglesias dejen de buscar perfección. En el nombre del Señor deseo que las iglesias dejen de buscar perfección, sino rectitud, que es diferente. La rectitud y la perfección son dos cosas diferentes. La iglesia se está equivocando buscando la perfección, porque el único que busca perfección es el Señor. El único que puede hacer que la persona cambie rotundamente es el Señor. No humano, sino Dios, a través de la fe. Entonces hay muchas iglesias que están llevando doctrinas erróneas, porque el Señor se manifiesta en lo sencillo. El Señor se manifiesta en la humildad y en la sencillez. Él se manifiesta cuando hay humildad y sencillez. Cuando Él ve humildad y sencillez en su casa, Él se regocija. Él se regocija y entonces hay sanación. Y entonces en ese momento no solo hay sanación, sino que en los cielos son escuchadas las oraciones y hay salvación, sanación y milagros y don de palabra en idiomas. Oh, Dios mío. Solo cuando en ese lugar se busca verdaderamente al Señor. Y la verdad es con la humildad y la sencillez, porque Dios era humilde y sencillo. Y Él también dice en su palabra que no todos los lugares, muchas iglesias piensan, nosotras somos las perfectas. No, nosotras no, somos los evangélicos, no somos los católicos, no, somos no se equivoquen. El Señor no vino por su iglesia, sí es verdad, vino por su iglesia es la novia, aquella que le adora en gran verdad, aquella que le exalta en gran verdad y aquella que está constantemente alabándole, constantemente, todos los días, todos los días, todos los días. Es por esa la que viene, por esa iglesia es la que viene. Pero no solo por esa iglesia, porque piense, el Señor vino por muchos, por muchos. Es notorio que primero recogerá a su iglesia. Él dice en su palabra que primero recogerá a su iglesia. Cuando Él venga será buscando, ¿dónde está mi iglesia? Viene por Él, por ella, celosamente. Viene por su iglesia y luego después por aquellos que le aman en verdad. Y hay muchos que se han equivocado y van a iglesias equivocadas o van a lugares equivocados a buscar de Dios. Pero Dios viene por ellos también. Si en su corazón han sentido y han hecho sus actos lo bueno que quiere el Señor, entonces el Señor viene por ellos también. Así estén en la católica, en la evangélica, en la cristiana, en la mormona. Si su corazón de esa persona ha sido bueno, si su corazón y sus actos han estado en conexión con Dios y han hecho el bien, entonces el Señor viene por ello. Y en el último momento se arrepienten, Dios viene por ello. Déjenme decirles, por favor entiendan, este es el último momento. Es ahora, hoy y ahora, hoy y en este instante. Es ahora el último tiempo. El Señor va a llamarlo para decirles en su corazón que es hoy el último tiempo. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse al Señor. Porque dice la palabra también que reflejo
lo que les había hecho en su momento. En la palabra dice que el novio viene por la novia. Cuando de esto dice que el novio viene por la novia en Apocalipsis, es que lo refleja muchas veces en Apocalipsis y en Juan. El novio viene por la novia. Y quiere decir que él es el novio y la novia es la iglesia. Él es la iglesia. Y en los últimos tiempos también dice que el Señor es hablando. En los últimos tiempos el Señor dice que antes de Él apartar su gloria de la tierra, apartar su gloria de la tierra significa Él apartarse, irse del mundo, irse de la tierra. Todavía de momento lo tenemos aquí. Él vive con nosotros. El aire que respiramos de momento es con Él, es en Él. Este aire tan puro y tan limpio, tan precioso, es Él en nosotros. Este sol que vemos es Él en nosotros. La luna, las estrellas, los animales, es Él en nosotros. De momento, es Él en nosotros. Aún de momento. Porque dice la palabra que Él seguirá y se apartará de la tierra. Y muchos dirán, Señor, Señor, perdóname. ¿Dónde estás, Señor? Ayúdame. ¿Dónde estás, Señor? Te necesito. Y el Señor ya no oirá. El Señor ya no escuchará. El Señor ya no salvará. Ya no habrá salvación. ¿Y sabe por qué? Porque Él se habrá apartado de la tierra. En ese momento Él se habrá apartado de la tierra. Por eso dice en su palabra, y muchos dirán, Señor, ayúdame, socórreme, sálvame. Y Él dice, yo no oiré, porque con ellos ya no estaré. ¿Y sabe por qué? Cuando el mal se haga grande, cuando el mal se haga aún mayor, entonces yo me apartaré de la tierra. Mi gloria se apartará de la tierra. Mi presencia se apartará de la tierra. Eso dice su palabra. Y aún no entiendo cómo hay gente incrédula. Aún no entiendo cómo hay gente que no cree. Aún no entiendo cómo hay gente que le da vergüenza hablar de Dios. Aún no entiendo cómo hay gente que no quiere hablar de Dios. Y duele porque están viendo. Yo digo, Dios mío, no ven, no se dan cuenta. No se dan cuenta que todo está escrito, que Él va a venir, que se está manifestando. Hace unos días atrás le dije a un pastor, no voy a dar nombre, solo le dije, va a sonar la primera trompeta. Hasta yo, muchas veces, sinceramente, por la forma en la que se me es tratado, me miran, me dicen, hermana, usted está loca, o usted está mal, o se ríen. Y yo digo, vale, bueno, si quiere creer bien, siendo bien también. Pero
Créame, el Señor viene, el Señor viene, Él viene. Él no está lejos de irse. O sea, de antes venir a llevar a sus hijos y luego irse por completo de la tierra. Y cuando eso suceda, muchos dirán, Señor, ayúdanos. Muchos diremos, ¿dónde estás, Señor? Socorre nuestra alma, socórrenos. Y Él ya no estará, ya no podrá escucharnos, porque Él se habrá apartado de la tierra, dice su palabra así. Y mire, hay una cosa, dice eso, cuando el mal se haga aún mayor, yo me apartaré de la tierra. Eso va a suceder cuando padres maten a sus hijos, hijos contra madres, hermanos contra hermanos. No habrá amor a la tierra, no habrá amor a la humanidad, no habrá amor a los animales, no habrá amor ni compasión. Cuando el amor y la compasión se aparte de nosotros, entonces el mal empezará a actuar aún peor. Y sabe que, mire, le digo que usted sabe muy bien que ahora son tiempos difíciles, en las cuales todo ha subido, en la cual también había escrito, porque muchas veces digo, quiero hacer videos y no me animo, no quiero hacerlo, los escribo, pero no los leen. No hay gente que, hay, son muy pocos los que leen. Y no le entienden porque me lo han dicho muchas personas que lo han leído, me dicen, no entiendo. Usted habla de una forma que yo no le entiendo. Y digo, madre mía, Señor. Es que yo le digo, yo no sé si soy yo o qué, pero es que la forma en la que escribo, lo sé que son palabras como apócrifas, muy antiguas. Entonces yo le digo que yo muchas veces tampoco entiendo. Lo único que sé es que en una de ellas dije que todo esto iba a pasar, que la hablé en un poema sobre el dinero. El dinero iba a ser, o sea, iba a ser más caro el pan que el dinero. O sea, el pan iba a costar muchísimo. Y como le digo, tengo que, es que no, cuando escribo esas cosas siempre lo hago pensando en Dios. Siempre lo hago pensando en Él, en lo secreto. Estoy ahí en mi habitación o estoy en una parte donde estoy tranquila. Cuando estoy pensando tranquila, no sé, empiezo a escribir. O cuando estoy hablando, digo, Señor, pero... O cuando estoy contenta, digo, Señor, estoy contenta este día y te doy gracias por cosas que tú haces conmigo y por mí. Y entonces empiezo a escribir. Son cosas que en muchas de ellas hay escrito de alabanzas, de cosas que muchas veces yo no entiendo. Yo no entiendo, ni yo, créame, ni yo muchas veces entiendo. Solo sé que es el Señor moviéndonos. Solo sé que es el Señor cuando me hizo escribir eso, fue un sentir que pensé y dijo, Dios mío, wow. Pensé cuando escribí eso de 20 chelines, 20 linares por un pan. Lo voy a poner, cuando publique esto, lo voy a buscar y lo voy a poner aquí para que lo vean. Y entonces lo que está pasando, le digo, me sorprendo y digo, wow. Aunque el Señor ya me va hablando desde hace tiempo, en el sentido de que me va haciendo sentir en el corazón lo que va a pasar.
porque créame, fue en un sentir que me dice, tienes una última oportunidad, ven a mi camino, ven conmigo, ven conmigo. Fue un llamado, ven conmigo. Yo voy a hacer grandes cosas contigo, ven conmigo. Aún hay tiempo, aún tienes tiempo, ven conmigo. Yo te he creado para cosas maravillosas. Y Él siempre ha sido hablándome, siempre. He sido yo la que no he querido escuchar. No es Él el que ha tenido culpa. He sido yo, créame, cuando el Señor habla, no es Él el que, muchas veces uno dice, ay, que es tal vez Dios que me llevó por estos malos caminos, es tal vez Dios el que hizo que yo me cayera. No, no, no es Dios, es uno mismo. Es uno mismo que permite caerse, es uno mismo que se cae. Ve la piedra, pero aún viéndola tropieza. Es uno mismo, no es Dios. No es Dios que hace que nosotros nos caigamos. Al contrario, Él está ahí mirándonos y esperando con la mano tendida para que uno diga, está bien, Señor, levántame, ahora sí levántame. Y ese ha sido el momento en el que he dicho, levántame, Señor, levanta mi alma, levántame, necesito que me levante, necesito que me renazcas, que redimidas mis pasos, porque yo sé que me alejé de ti, yo sé que intenté alejarme de ti. Y lo acepto, Señor. Me he equivocado muchas veces haciendo cosas que a ti no te gustan, diciendo cosas que a ti no te gustan, eh, permitiendo cosas que a ti no te gustan. Pero tan bueno ha sido el Señor, Dios mío. Tan bueno ha sido el Señor. Créanme que me ha cuidado de muchas cosas perversas que podían haberme sucedido y Él no lo ha permitido. No ha permitido todo eso. ¿Y saben por qué? Por su gran amor. Por el gran amor que tiene por todos nosotros. Por ese gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Él no permite que nosotros nos autodestruyamos. Porque créame, dice la palabra que cada uno se destruye con su propio mal. No es Él, sino es uno mismo destruyéndose con su propio mal. Es uno mismo que se destruye. No es Dios que lo destruye a uno. Él sí destruye cuando ve que ya la persona lo hace con demasiada malicia. Entonces Dios lo destruye. Pero aún así en Él hay compasión. Aún así Él tiene misericordia. Y dice, Dios mío, cuando mi hijo se va, o sea, Dios dice, pero ¿cuándo será el día que mi hijo va a volverse a mis caminos? Está viendo que sin mí no puede. Y Él espera ese momento, que uno le diga, Señor, no puedo, quiero estar contigo. Quiero que me cambies, quiero que me ayudes, quiero que me rectifiques, quiero que me hagas nuevo, quiero que me des nueva vida. Entonces Él se regocija y dice, bueno, ahora empecemos a actuar. Ahora voy a limpiarte. Luego de limpiarte, voy a modelarte. Hermanos y señores y señoras, Él es tan claro. Mire, yo le voy a decir esto, en la forma que yo siempre hablo a los demás.
con estas palabras tan sencillas que el Señor me hace hablar. Es así. Usted tiene una olla en su casa, ¿no es cierto? Porque tiene una olla. Las mujeres, vamos a empezar por aquí, con las mujeres, la ama de casa. Así no sean ama de casa, así sean las hijas, porque también cocinaba, aunque mal, pero cocinaba. No van a cocinar en una olla sucia, ¿no es verdad? Claro que no. Uno nunca cocina en una olla sucia. Tiene que ir a lavarla. Tiene que estar limpia la olla para poder echarle los condimentos y hacer la preparación para la comida. Bueno, por ahí vamos empezando, ¿no? Ahora los hombres. Un hombre no se va a servir un vaso de agua en un vaso sucio. No, no es cierto. Vamos por los hombres, ¿no? O, bueno, no digo de ropa porque sé que ustedes son un poquito a lo rápido. Les da igual, muchas veces les da igual. A menos que esté bien sucia. Pero no van a tomar un vaso de agua en un vaso sucio, ¿no es cierto? Bueno, por aquí vamos bien. Ni las mujeres van a cocinar en una olla sucia. Pues Dios no va a derramar su unción en algo sucio. Él no va a darte la unción si tú estás sucia. Él, cuando me refiero, me refiero a esto, cuando hablo de esto, me refiero a que Él no va a utilizarte si no te has arrepentido. Él no va a redimirte si no te has arrepentido. Él no va a hacer prodigios contigo si no te has arrepentido. Bueno, pues bien, el Señor es el alfarero. Él, después de que te ha limpiado, te perfecciona. Es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, la mujer, cuando está limpiando la olla, ve que hay un pedacito de comida que se quedó seco ahí o la olla está con una mancha que no sale de grasa. Entonces intenta pulirlo para limpiarlo, ya sea por dentro o por fuera. Y lo mismo el hombre, si ha visto que el vaso tiene una mancha que cuesta salir, pues va a intentar limpiar el vaso hasta que salga la mancha. Y una vez sale la mancha, la termina de limpiar y la llena de agua. Lo mismo la mujer termina de limpiar la olla y después de limpiar la olla, la llena de comida o de los preparativos para hacer la comida. Así es el Señor. Después de haber pulido a la persona, después después de que la persona se haya arrepentido y haya pedido perdón, entonces el Señor termina de pulirla, termina de arreglarla, de moldearla, de modificarla y de hacerla como Él quiere. Entonces después de esto, Señor, llena todo eso con cosas buenas y con cosas nuevas. Él las llena. Llena a la persona con cosas maravillosas que los demás no entienden. ¿Y sabe qué es eso? Le voy a decir qué es eso. La llena de bendición. Y no solamente de bendición, no solo de bendición, sino de gozo, de alegría, de entendimiento para su palabra, de sabiduría, no sé si lo dije, de sabiduría, de entendimiento, de gozo, de paz, de muchas cosas maravillosas que solo Él puede dar. Entonces va llenando eso de grandes cosas en su palabra.
Cuando la persona pide perdón y cambia, porque es un paso a dar uno tras otro. Pedir perdón y cambiar, pero el Señor sabe que uno no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces uno como hijo tiene que decirle, Señor, cámbiame poco a poco. Mire, mi hijo y yo pasamos por un proceso no hace mucho que fue fuerte, porque en cuanto el Señor más se mete con uno, el mal también quiere arrebatar y más quiere meterse con uno y quiere buscar la forma de que uno se enfade, se enoje, se llene de ira, se llene de rabia y bueno, infinitas cosas que son negativas. Entonces pasé por una cosa con mi hijo que me puso un poco mal, me puso muy mal, no mal, y tuve temor, la verdad sinceramente tuve temor, la cual actué de una forma que digo, debo ser prudente, Señor, guíame, porque no quiero, no quiero hacer, no quiero pasar por alto esto, ni tampoco quiero dañarle. Entonces ayúdame. Hice algo que bueno, que fue como un castigo. Fue un castigo en realidad. Fue fuerte, pero no tanto porque el pelo crece. Pero lo hice así. Entonces, cuando hice esto, mire, el Señor me habló. No, así no.